Hola, hola, soy Judith Viedma, soy psicoterapeuta. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido en este espacio y en este vídeo quiero compartirte esas 3 respuestas que puedes darle cuando una persona con una tendencia hacia la evitación te pide una segunda oportunidad. Esto no está planteado, sobre todo este vídeo no está planteado desde esa perspectiva de si, ay, no, 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 es fatal que le des una segunda oportunidad o sí, 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 dar una segunda oportunidad. No va tanto por ahí, sino más que nada es desde el enfoque de darte una reflexión para que si hay esa segunda oportunidad y abres el espacio, que ese abrir el espacio no sea desde la repetición del mismo patrón. Muchas veces cuando estamos hablando de evitativos vas a encontrar en el canal mucha más información que qué pasa con este tipo de personas. Justamente aquí vas a poder acceder a más información, pero estas 3 respuestas te va a servir hacia una segunda oportunidad que te pida alguien, pero que a lo mejor no es un evitativo, una evitativa, sino que simplemente estés encontrando algo que es muy parecido a la ambigüedad, al no lo tengo claro, al ahora sí, al ahora no. Esa segunda oportunidad se despierta cuando la persona te propone algo que es, quizás lo podríamos intentar de nuevo, am, he cambiado, vamos a hacerlo diferente, hay cosas en las que podemos mejorar y entonces empieza a generar esa decisión que puedes tener encima de la mesa de si abro o no esa oportunidad. Quizás lo más importante que tenemos que tener enfrente cuando aparece esa situación es que hay una parte seguramente que está deseando abrazarle, fundirse en esa conexión con esa persona. Y hay otra parte que sabe que han habido más oportunidades y que esas oportunidades han acabado en dolor, que han acabado en un lugar que no es muy agradable para la persona. Con esto, lo que tenemos delante es sobre todo habilitar esas respuestas para que no sea desde el mismo patrón que decidió dar una oportunidad sin cambiar nada internamente. Así que, allá van. Vale, y antes de poder entender cuáles son esas respuestas delante de esa segunda o otra oportunidad que te está pidiendo la persona, hay algo que tenemos que poner encima y quiero sobre todo compartirte que hay algo más que la intelectualización o que la comprensión desde la mente de lo que me está pasando. Cuando esta persona te pide otra oportunidad, hay algo que hay que poner encima de la mesa para no quedarnos únicamente en una intelectualización de lo que me pasa, que es empezar a escuchar lo que necesita el cuerpo como seguro para volver a esa relación. Y eso muchas veces es lo que está faltando en la ecuación. Cuando nos planteamos el volver a la relación, el dar esa oportunidad, hay algo que me dice que sí o que me dice que no, pero no deja de ser algo que es intelectualizar, que es comprender, que es llevar a la acción. Pero cuando integramos también esa escucha de qué es lo que necesita mi cuerpo para poder sentirse seguro en esa relación, empieza a haber un diálogo entre quizás partes de nosotras y de nosotros mismos que están muy separadas y que necesitan simplemente ser escuchadas y comprendidas. Así que te dejo principalmente esta frase para que te la puedas preguntar, que es, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo para sentirse seguro si vuelve a estar en relación con esa persona? Quizás sean sensaciones muy concretas. Para cada persona puede ser algo muy diferente. Cuando empezamos a entender ese lenguaje del cuerpo, algo empieza a cambiar. Así que vamos con las respuestas, pero antes quería hacerte un llamamiento, verano incluido, aquí por Europa. Si estás en ese momento donde sientes que quieres hacer un trabajo más profundo y mirar de forma psicoterapeuta qué me pasa con mis vínculos, mis relaciones y algo que está alrededor de ello, que quizás se ha reprimido durante mucho tiempo, te invito a que puedas reservar una llamada que es completamente gratuita, donde nos conocemos y podemos valorar si el acompañamiento es para ti. Así que aquí tienes el llamado, el link lo tienes justo aquí debajo y ahora sí que sí, vamos a por esas 3 respuestas. Primera respuesta, no necesito promesas, sino que necesito experiencias diferentes. En el caso que sea un sí, me abro a otra oportunidad con esa persona. La respuesta que está encima de la mesa es,
No necesito promesas, necesito experiencias nuevas. Esto quiere decir que muchas veces la persona dice que cambia o que, por ejemplo, hay un patrón de evitación donde se está repitiendo una y otra vez, de distancia, de silencio, de no entrar en una reciprocidad emocional, teniendo en cuenta también las necesidades de la otra persona. Y esto muchas veces es, lo digo, que voy a tener más cuidado y que voy a cuidar más del espacio relacional, pero luego a la acción no se hace. Total, que esto se reproduce en que lo digo, pero la experiencia es diferente. Así que esta respuesta te da un margen de vamos viendo cuando realmente llega el conflicto, que son los momentos con un patrón evitativo que van a empezar a aparecer, como la necesidad de espacio, la necesidad de retirada, la necesidad de quedarse quizás en algún momento en una parte muy superficial de lo que estás sintiendo. Y cuando ese conflicto aparezca y tus necesidades estén en el medio, hay algo que pueda aparecer y que realmente te dé la experiencia de que es algo diferente cuando esa persona puede reparar y entrar en un proceso que sea diferente. Quizás no es todo lo que tú esperas, quizás no es toda la atención que puedas pedir o necesitar, pero notas que hay un cambio. Esta respuesta te da un margen muy concreto que es, mientras esas experiencias en el momento de conflicto y no en otras, sobre todo en el momento de conflicto, no se ven, vamos viendo. Esto quiere decir que hay un margen de que cuando aparezca el conflicto que se ha repetido una y otra vez, es cuando realmente se podrá tomar una decisión. Y mientras tanto, es un vamos viendo. Obviamente, quizás no cortes el vínculo del todo, pero eso quiere decir que te das un margen para poder decir que si eso que me dices se va a llevar a la experiencia o no. Segunda respuesta, y quizás esta sea una respuesta más para ti misma o para ti mismo que para la otra persona, es sí, ok, te doy una segunda oportunidad, pero desde la decisión interna inequívoca de que no voy a demostrarte que merezco ser amada o amado. Repito porque me parece una respuesta interna y una decisión propia esta respuesta, que es sí, te doy otra oportunidad, pero desde la decisión interna rotunda de no demostrarte que merezco ser amada o amado. Esto muchas veces entra en conflicto con un patrón que puede repetirse una y otra vez con una persona que es más ambigua, como véase un patrón evitativo y otros muchos, que responde a algo de necesito adaptarme a lo que necesita la otra persona y empiezo como una negociación conmigo misma de esta vez lo intentaré hacer mejor cuando aparezcan sus miedos, esta vez intentaré hacerlo mejor cuando necesite espacio y silencio, esta vez. En el fondo, esto que aparece como patrón es un comportamiento para poderse ganar el amor de la persona y es algo que va calando en la relación y en el vínculo una y otra vez y es yo me esforzaré, negociaré conmigo misma, conmigo mismo para saber que merezco el amor. Entonces, esta respuesta es un patrón que básicamente va a pedir el trabajo interno tuyo. Es decir, sí que vuelvo, pero cada vez que me encuentre con una necesidad propia de tener que esforzarme o tener que demostrar que merezco ese amor, voy a tener que actuar diferente. Es decir, no me voy a vincular de la misma manera, voy a no intentar, sino voy a hacerlo diferente para que eso que me estás proponiendo, que es esfuérzate, lo deje aparte. Y con esa decisión propia hay el patrón que se repite, que es necesito hacerme pequeña o necesito hacerme pequeño o más amoldable para poder conservar el vínculo, empiezas a ponerlo en la base. Sobre todo, sin ser muy naif con lo que significa esto, ni psicología de color de rosa, happy flower, yo le digo, esto va a requerir poder mirar los espacios internos que se van a reproducir donde haya un impulso de esforzarte, donde haya un impulso de adaptarte y entrar en el trabajo interno que significa no me hago pequeña, no me hago diferente, no me hago más amoldable para poder entrar en la relación. Esa respuesta es un abanico muy concreto para que volver no signifique volver al mismo patrón. Vale, y tercera respuesta, que esta es una de mis favoritas y la que implica quizás un complemento hacia las otras dos y también nos invita a jugar, que es
no puedo decidir si puedo volver contigo o no hasta que no compruebe si he vuelto conmigo. Me explico en esta respuesta y en esta decisión propia de poder enfrentar lo que significa una segunda oportunidad o otra oportunidad sin repetir el patrón, sin entrar en los mismos ciclos que ya conoces. Esto pone encima de la base algo que es una actitud propia, como diciendo, ok, yo sé que, por ejemplo, he olvidado mis tiempos para mí, mis hobbies, mis momentos quizás con mis amigas durante esos espacios que nos divertíamos tanto, o quizás he renunciado a diferentes cosas en mi vida por estar en la relación. Voy a comprobar primero, antes de decirte que sí o no, voy a comprobar si he vuelto conmigo, es decir, si tengo mis espacios propios, si he recuperado esa ilusión de esa mujer, quizás amante, divertida, que estaba un poco dormida. Cuando esto lo recupere, cuando este hombre o esta mujer esté vivo, entonces es cuando podré decidir si esa oportunidad está delante. Pero primero necesitamos descubrir si estamos con nosotras o con nosotros mismos en los espacios que quizás se han quedado más dormidos y que de alguna manera inconsciente proyectamos en la otra persona. Simplemente delegamos para que nos dé esa mirada o esas cosas que hace mucho tiempo que no nos damos a nosotras o a nosotros mismos. El otro día lo hablábamos esto en consulta y era una reflexión muy interesante porque inevitablemente cuando nos olvidamos de esta relación con nosotras mismas, y esto no es una psicología barata de simplemente quírate a ti mismo y entonces todo va a funcionar bien, no, no va por ahí, pero cuando nos olvidamos de tener una relación con nosotras o con nosotros mismos y no estamos en relación con con una propia, es cuando es más fácil caer en poner en altares a las personas con las que estamos vinculados, sobre todo a nuestras parejas, a nuestros amantes, a nuestras personas que tenemos alrededor. Con lo cual, primero, a volver con uno, para que esos pedestales muchas veces que aparecen inevitablemente porque hemos delegado o hemos quizás ignorado durante bastante tiempo y se han adormecido partes de nosotras que necesitamos despertar. Con lo cual, es un sí, te doy una oportunidad, pero para que el patrón no se repita, es no te la doy hasta que yo no me dé cuenta y yo no sienta realmente que he vuelto conmigo. En el momento en el que yo vuelva conmigo y que recupere esos espacios, podré, por supuesto, compartirlo con otra persona. Pero mientras esos espacios conmigo no estén, es difícil poder entrar en una relación con la otra persona sin poder recuperar una relación consigo misma. Porque lo que pasará es que podremos de una manera como delegar, como hacerlo más cómodo, como decir, ok, necesito una mirada de cariño, de confianza, de eso que nos despierta también una pareja, que es sensualidad, que es atracción. Necesito recuperarla conmigo misma y conmigo mismo antes de solamente tenerla a través de la relación de la otra persona. Cuando esto está compaginado, cuando podemos tener una relación con nosotras mismas y con nosotros mismos y la otra persona también puede tener una relación consigo, es cuando dos individuos empiezan a crear una relación de pareja. Todo lo demás se parece mucho a proyectar lo que me falta y te lo pido. Y cuando no me lo das, porque a lo mejor en algún momento no estás en ese momento de poderme darlo, porque estás no disponible, porque tienes otras cosas, entonces no encuentro los recursos propios. Nunca es blanco, todo negro. Más bien se parece a crear un gris, a generar esa relación donde puedes estar contigo misma y donde puedes estar también muy consciente de que la otra persona aporta y mucho. Y no es incompatible con tener una relación contigo misma. Mientras eso no se produzca, esa oportunidad va a estar un poco desequilibrada y en algún momento va a pasar factura. Así que espero que te hayan ayudado estas tres respuestas, sobre todo que te den la base para poder reflexionar y no tanto para decir si una nueva oportunidad es algo que sea bueno o malo. Verdaderamente detesto mucho esto de bueno o malo. Cuando estamos delante de una persona con un patrón evitativo que tiende más hacia la ambigüedad, vamos a tener que reflexionar mucho si volvemos a la relación y al vínculo de no repetirlo desde el mismo patrón. Con lo cual, el trabajo va a tener que ser desde la sensación de trabajar lo que se siente más de lo que se comprende.
Cuando esto se puede integrar y cuando podemos escuchar al cuerpo y el patrón empieza a cambiar, empezamos a ver los miedos, que significa cuando alguien no se esfuerza por el amor, cuando alguien simplemente dice, no, voy a volver necesitando que, sintiendo que te tengo que demostrar el amor, es cuando quizás la incomodidad se puede crear y empezar a construir un vínculo que sea mucho más real, mucho más honesto, quizás a veces incómodo, pero mucho más sano. Así que si sientes que necesitas más información sobre entender qué pasa con esto de los apegos, en el canal vas a tener más información. Espero que te haya ayudado, que te haya hecho reflexionar sobre estos aspectos y que lo puedas aplicar en lo que necesites. Te mando un abrazo enorme.